Tengamos en cuenta, además, que esta es una actividad que, por resolución del Consejo de la Facultad, se les asigna un crédito como actividad, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y vamos a ver que este curso está armado con una presentación teórica, que es la que vamos a hacer en el día de hoy, en forma conjunta con la profesora agregada doctora Patricia Dalorzo, que nos vamos a dividir la presentación y los casos que le vamos a mostrar. Y una actividad práctica que comienza a partir de mañana y que ustedes seguramente ya tienen en el calendario. Esa actividad práctica implica una serie de actividades de simulación, algunas de simulación básica, otras más avanzada, en donde se va a hacer RCP básica, adecuada a la edad pediátrica, taller de manejo de vía aérea, taller de accesos vasculares y taller de manejo de los diferentes ritmos que están presentes en la reanimación cardiopulmonar y el tratamiento farmacológico y eléctrico y el manejo del cardiodesfibrilador. Así que bueno, esta es un poco la propuesta. Y si empezamos con lo básico, que es la definición de paro cardíaco, ustedes seguramente la conocen porque es similar a la de los adultos, es cuando cesa la circulación sanguínea y que es causada por una actividad cardíaca mecánica que no está presente, o que si está presente es una actividad mecánica ineficaz que es incapaz de generar un gasto cardíaco. Esa es una definición amplia y que además se detecta por medio de la clínica. No necesitamos ningún equipo, ningún dispositivo para hacer diagnóstico. Después veremos el equipamiento necesario para avanzar en definir mejor algunas situaciones. Pero esto es un diagnóstico clínico, ¿tá? Y que tiene algunas particularidades el paro cardiorrespiratorio pediátrico, que lo diferencia del paro cardiorrespiratorio del adulto. En los niños muy pocas veces está provocado por un evento súbito y de causa cardíaca, como ustedes saben que es uno de los aspectos más característicos del paro cardiorrespiratorio del adulto. En pediatría no es así, no es tan frecuente. Puede existir, como lo vamos a ver, pero lo más común es que se trate del resultado final de un fallo respiratorio, de un fallo circulatorio que progresa y que llega a un aspecto fisiopatológico común a estas dos entidades, que es la hipoxia tisular, que es la que va a generar en definitiva que a nivel cardíaco se llegue a los ritmos o a la ausencia de ritmos, como vamos a ver, y que eso genere una ausencia de gasto cardíaco y entonces una cese de la circulación y por definición el paro cardíaco. Como vemos en esta diapositiva, hay diferencias entre lo que es la edad de los adultos y de los niños, y que además en los niños tenemos un abanico muy amplio que también va a determinar algunos enfoques diferentes. Tenemos desde la etapa neonatal, el recién nacido, los lactantes y niños, hasta la pubertad, o sea que es un espectro muy amplio. Puede ser desde un recién nacido pretérmino que pesa 2 kilos hasta un adolescente que pesa 80 kilos. Y entonces, como habíamos dicho, que en cuanto a la frecuencia de la causa que nos provoca en los adultos es un evento súbito de causa cardíaca, en los niños se caracteriza habitualmente por una progresión de un fallo respiratorio, circulatorio, que lleva al paro cardiorrespiratorio. En este esquema se puede ver cómo van evidenciándose los factores desencadenantes. Cuando se trata de una patología respiratoria, en un primer tiempo de esa evolución de enfermedad, va a haber lo que llamamos nosotros una dificultad respiratoria, que bueno, que si no se toman las medidas adecuadas o la enfermedad es severa, va a ir a llevar a la insuficiencia respiratoria y eso lleva a la insuficiencia cardiopulmonar y al paro cardíaco. Y también el otro componente circulatorio progresa a un estado de shock
que si no lo manejamos en forma adecuada, también va a determinar una insuficiencia cardiopulmonar y determinar un paro cardíaco. Y por otro lado, menos frecuente, pero que también existe, en un porcentaje que se estima entre un 5 o un 15%, de causa cardíaca súbita, una arritmia, causa similar a los adultos, que hay que estar muy atentos, porque puede ser un factor reversible y de un enfoque diferente. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es que antes de que se genere un paro cardiorrespiratorio hay toda una historia atrás. Se trata de un paciente que tal vez tenga un problema respiratorio o un problema circulatorio, y entonces la actuación médica de diagnóstico de situación y de conductas terapéuticas, tratando de detectar la presencia de esa dificultad respiratoria o estado de shock compensado, actuando en función de la anticipación, de tratar de tomar algunas medidas diagnósticas y fundamentalmente terapéuticas para evitar que el paciente llegue a lo que es el fracaso cardiorrespiratorio, pero que si llega a avanzar a esa etapa de insuficiencia respiratoria o shock descompensado o falla respiratoria, como vamos a ver después, en lo que determina una insuficiencia cardiopulmonar, tratar de actuar en forma adecuada, reconocer esa situación para evitar que el paciente progrese a un paro cardíaco. Tener en cuenta que en la edad pediátrica los resultados de la RCP no suelen ser muy buenos, hay mucha mortalidad y también morbilidad, por lo cual en la anticipación a estas situaciones de deterioro cardiorrespiratorio son fundamentales, y las actuaciones para tratar de tomar algunas medidas terapéuticas, como podría ser una adecuada oxigenación, la utilización de broncodilatadores o antibióticos, o para el shock, la oxigenación, el manejo de la reposición volumétrica, la utilización de fármacos cardiovascoactivos, en forma correcta tal vez detenga esta evolución y evitemos llegar al paro cardiorrespiratorio. Ahora bien, el paro cardiorrespiratorio tiene algunas cuestiones en la edad pediátrica que nos generan algunas debilidades. Por suerte, tenemos pocas oportunidades, porque las condiciones sanitarias de nuestras poblaciones pediátricas han mejorado mucho, y entonces la posibilidad de que nos enfrentemos a un paro cardiorrespiratorio pediátrico son bajas, y por lo tanto requiere que nosotros tengamos instancias de entrenamiento en base a talleres teóricos, escenarios de simulación, y que además tiene que ser en forma regular, periódica. No vale solamente con una vez haber hecho una actividad de RCP, sino que es algo que además tiene que repetirse para mantener las habilidades y los conocimientos aprendidos. Como habíamos dicho, los resultados no son muy buenos. Miren acá los resultados del paro extrahospitalario. Tienen porcentaje de sobrevida que no es bueno, 12%, y que todavía tiene sus diferencias entre los lactantes y los adolescentes. Miren los resultados pobres que tenemos en lactantes. A diferencia del paro intrahospitalario, que tiene una sobrevida mayor. Seguramente eso está dado porque el paro intrahospitalario se suele dar en un paciente que está internado, muchas veces en la unidad de cuidados intensivos, donde está monitorizado, donde está controlado, donde está bajo la vigilancia de un equipo que está con un monitoreo continuo. Entonces se identifica precozmente la situación de paro cardiorrespiratorio y se inician las medidas de RCP en forma temprana, y tratar de evitar que el paro cardiorrespiratorio progrese, se haga el diagnóstico y el tratamiento en forma tardía. En todas las recomendaciones que vamos a manejar nosotros están basadas en las recomendaciones de la American Heart Association. Son publicaciones que desde hace muchos años están publicadas y se van actualizando de forma periódica, cada 5 años, tanto la RCP básica como la RCP avanzada está consensuada, muy bien regulada, y se actualiza cada 5 años. Las últimas actualizaciones
son del año 2020. Han habido algunos ajustes, como vamos a ir viendo, cada nueva edición trae nuevos aportes, fortalece algunos de los cambios, en cambio a veces revé algunas recomendaciones y les baja un poco la evidencia. Y entonces, bueno, hablando justamente de lo que es la evidencia y la fortaleza de las recomendaciones, vamos a ver que hay situaciones de fuerte recomendación, que son las clase 1, que están acá en verde, después va bajando a moderada, 2A, o con evidencias de mayor o menor fortaleza. Cada vez que nosotros mostremos alguna de las recomendaciones, vamos a ir tratando de darle el nivel de fortaleza y de evidencia que tienen cada una de las recomendaciones. Algunas cuestiones vinculadas a definiciones que está bueno que tengamos en mente y capaz que se les pueden ir anotando, que son algunas recomendaciones en cuanto a las edades. Hablamos de lactante cuando se trata de un niño menor de 1 año, hablamos de un niño cuando tiene entre 1 año hasta su desarrollo puberal, que bueno, se estima, porque en ese escenario de diagnóstico temprano se estima que en las niñas está marcado por el desarrollo mamario y que en los varones está marcado por la presencia de vello axilar. Eso puede ser que haya variabilidad en cuanto a la cantidad de años, pero es un poco en forma esquemática la forma que nosotros nos manejamos. En tanto que para el adulto se determina que es aquel de la pubertad hacia adelante, en donde se utilizan más bien las guías y las recomendaciones de la RCP de adultos. En el recién nacido, que tiene también sus guías especiales, se considera desde el momento del nacimiento hasta el momento del alta hospitalaria, que es como también es un tanto variable, porque eso va a depender un poco también del momento de la alta y si hay alguna condición de prematurez y demás, pero nosotros lo vamos a tomar como hasta el alta hospitalaria. O sea que los lactantes, los niños y los adultos son las recomendaciones que vamos a analizar, que tienen algunas particularidades, como vamos a ir viendo. Un aspecto importante, y acá está bueno esta imagen que es muy, muy elocuente, que es lo que se llama la cadena de supervivencia, de la cadena de supervivencia pediátrica, que está actualizada en el año 2020 y que diferencia dos grandes escenarios. Lo que es en la parte alta, acá vemos lo que podría ser un escenario intrahospitalario de lo que es un escenario extrahospitalario, que tiene muchas cosas en común. El primero, el intrahospitalario, comienza por la detección, el reconocimiento temprano y la anticipación, como ven ahí ustedes, la prevención. Seguramente se trata de un paciente que está internado en un área de alta complejidad, seguramente monitorizado. Entonces, bueno, el reconocimiento temprano, por medio de estos monitoreos, tanto clínicos como de equipos como el monitor, y también la prevención, o sea, la anticipación de situaciones médicas que el equipo pueda determinar que puedan llevar un paro cardiorrespiratorio. En tanto que en el escenario prehospitalario se hace mucho hincapié en la prevención, y eso está evidenciado en este loguito de que es un niño que está con un sistema de retención infantil, que ahora vamos a ver algunos de estos aspectos. Como habíamos dicho, los resultados de la RCP no son muy buenos en la edad pediátrica, por lo tanto, todo lo que venimos conversando de tratar de anticiparse, también tener en cuenta que las lesiones y las injurias son causantes de paro cardiorrespiratorio, y ahí tenemos todo lo que es siniestros de tránsito, pacientes con ahogamiento, con caídas, con golpes, con traumatismos, quemaduras, injuria eléctrica. Entonces, tratar de tener una serie de medidas anticipatorias de prevención para tratar que no se genere esa lesión y esa injuria. Y que, bueno, una vez que se genera la injuria, vamos a tratar de actuar en forma adecuada. El otro aspecto que también hace a la prevención son los cuidados médicos eficientes. Nuestras poblaciones que por suerte tienen acceso
al agua, acceso a los cuidados médicos, acceso al saneamiento. Todo eso hace que sean cuidados médicos eficientes, que nosotros capaz que no los valoramos mucho, pero si vemos cómo viven poblaciones infantiles en otros países, vemos que hay mucha limitación en el acceso al agua, a los cuidados médicos, al saneamiento, y eso determina mucho mayor riesgo de enfermedades y de severidad, y también entonces de riesgo de tener un paro cardiorrespiratorio. El otro aspecto, que allá lo venimos mencionando, es actuar en forma oportuna en los niños gravemente enfermos o que tienen lesiones o que tienen heridas, y hacer un tratamiento adecuado de la insuficiencia respiratoria y el shock. Capaz que, bueno, ustedes están presentes en esta actividad que es RCP y dice, bueno, insisten tanto en lo previo, porque bueno, acá es donde se juega el partido, ¿está? En la anticipación, en la prevención, en la detección temprana, en el actuar sobre el fallo respiratorio, sobre el fallo circulatorio, para tratar de evitar que progresen y se genere un paro cardiorrespiratorio. Pero bueno, a pesar de todo, de todas estas cosas que estamos hablando, igualmente pueden haber situaciones de paro cardiorrespiratorio que determinan una acción de RCP, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Eso determina que tiene que haber una respuesta, y esa respuesta tiene que ser una respuesta sistematizada, tiene que ser adecuada al escenario, tiene que ser rápida, tiene que ser eficiente. Hay que estudiar RCP, hay que prepararse. No solamente son conocimientos teóricos, sino que hay una serie de actuaciones médicas concretas, que ya la van a ver mañana en los talleres, pero que requiere tener esa respuesta muy sistematizada. Y de que depende mucho de una adecuada respuesta de los servicios de emergencia prehospitalarios, que tienen que estar bien preparados, tanto en la capacitación de los recursos humanos, o sea, del personal, tanto médico como de enfermería, como en el equipamiento. Habíamos dicho que nos podemos enfrentar desde un niño de 3 kilos a un adolescente de 80 kilos. Imaginemos la variedad de dispositivos en cuanto a tamaño, sondas endotraqueales, bolsas de ventilación, máscaras, laringoscopio, que hay que adecuar y que hay que conocer, y que después lo vamos a ir viendo más adelante. Y después los servicios de emergencia hospitalarios, que también tienen que estar preparados. Y otro aspecto que no es menor, que en el escenario donde se produce la lesión, la respuesta de la comunidad, lo que llaman los agentes comunitarios, la población, es muy importante. El tener nociones en estos aspectos de manejo pronto de la RCP, de soporte vital básico, en la comunidad, antes de que lleguen los equipos de actuación médicos, mejora el pronóstico de los pacientes. Y ustedes, como efectores de salud, aunque todavía no son médicos, pero sus conocimientos muchas veces hacen que los convoquen o que se genere un escenario en un tumulto, en una playa, un ahogamiento, un siniestro de tránsito. Entonces, ustedes que van a estar seguramente convocados, tienen que tener bien claro cómo son todos los aspectos de la RCP. Y cuando ya entrando un poquito en los aspectos de lo que hace al reconocimiento, imaginemos un escenario, siniestro de tránsito, y acá tenemos una persona lesionada. Y bueno, la primera respuesta es tratar de llegar rápido a atender a la persona afectada. Pero cuidado, porque acá viene esquematizado, viene un auto a mucha velocidad. Entonces, lo primero es tener una escena segura. Vemos acá cómo uno de los agentes comunitarios trata de manejar el tránsito, ya comunicándose con los servicios de urgencia. Imaginemos que nos hubiera tocado un escenario de electrocución. Tenemos que tener una escena segura, porque si no puede haber un segundo lesionado, que es el del equipo de salud. Entonces, acá tendríamos que hacer un corte de la corriente eléctrica antes de poder ir a tocar al niño. Lo mismo que si nos llegara a tocar un ahogamiento y estamos en un escenario de complejidad, tenemos que manejarnos con el personal que está preparado para ello, que son
los guardavidas que nos van a traer a ese eventual abogado para que nosotros hagamos la RCP. O sea que la escena segura es fundamental. Muchas veces cuando se trata de siniestro de tránsito, está la policía o bomberos que está haciendo la actuación en el lugar, y es cuando ellos nos habilitan a nosotros que entra el equipo de salud, más allá de que haya presión, porque muchas veces la comunidad nos convoca y dice, vengan, que hay que hacer actuación médica. Pero bueno, nosotros tenemos que entrar cuando sepamos a ciencia cierta que la escena es segura para el equipo médico. Y así está marcado en las recomendaciones por las recomendaciones de la AJA. Ustedes ven acá, el primer punto de la RCP es asegurarse que el escenario sea seguro para el equipo de salud. O sea que no es nada menor, ¿tá? Porque con los nervios y con las ganas de hacer algo por esa persona que está afectada, podemos generar riesgo para nosotros mismos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el reconocimiento del paro cardiorrespiratorio? Habíamos dicho que era clínico, ¿tá? Y es clínico, ¿tá? Y vamos a utilizar herramientas, por lo tanto, clínicas, como, por ejemplo, la utilización del triángulo de evaluación pediátrica, que ustedes ya lo conocen, que después lo vamos a mostrar, en la detección de la presencia o ausencia de pulso, lo que marca el paro es la ausencia de pulso, y después vamos a ver cómo entra la monitorización, que tiene que entrar lo más temprano posible, pero que no es imprescindible para hacer diagnóstico de paro. Lo que nos va a dar el monitoreo es tratar de determinar qué ritmo está presente en esta situación que nosotros estamos actuando. Junto con este reconocimiento, sobre todo en la etapa prehospitalaria, la utilización de los desfibriladores externos automáticos, los DEA, que están en los ambientes comunitarios, y ustedes ya saben que hay en distintos lugares, también forma parte de ese reconocimiento de ritmo que nos va a determinar, no vamos a saber bien qué ritmo es, pero lo que sí nos va a determinar si es un ritmo desfibrilable, chocable, o no es un ritmo desfibrilable, por lo tanto no chocable, pero que forma parte de ese manejo inicial en lo que es la etapa temprana del manejo del paro cardiorrespiratorio. Como habíamos dicho, herramientas, triángulo de evaluación pediátrica, ustedes recuerdan que tenía 3 componentes, la apariencia, el lado respiratorio y el lado circulatorio. Bueno, en este paciente van a estar afectados los 3. ¿tá? Es un paciente que seguramente no responde, que no respira y que no tiene pulsos, y vamos a ver ahora cómo hacemos el diagnóstico de la presencia o ausencia de pulsos. Se recomienda que para chequear el pulso hay que tener entrenamiento. No es tan fácil detectar a veces la presencia o ausencia de pulso, sobre todo en los niños. Entonces no está recomendado para los legos, o sea, para la comunidad, para el ambiente comunitario. Y para nosotros, el personal de salud que entramos en contacto, nos vamos a tomar 10 segundos para detectar la presencia o ausencia de pulso. Pero si en esos primeros 10 segundos no lo detectamos y estamos en un escenario de un paciente que no responde y no respira, vamos a asumir que no hay pulso y vamos a iniciar las medidas de RCP. ¿Dónde tomamos los pulsos? Bueno, carotidio en los niños, en los lactantes, humeral, también puede ser buscado en la femoral. Estos son los 3 lugares donde vamos a ir a buscar la presencia de pulso. Y la utilización de los DEA, que ya habíamos dicho que son equipos que están disponibles por ley en los lugares donde hay congregación de público, gran afluencia de público, que nos van a servir como una herramienta para el manejo prehospitalario y temprano, para detectar la presencia o ausencia de un ritmo que sea pasible de un tratamiento eléctrico. Sobre los DEA tenemos que decir entonces que son muy sensibles y específicos para detectar la presencia de un ritmo desfibrilable, que se utilizan en todas las edades, que para los niños menores de 8 se prefieren los que tienen atenuador de descarga, que no es tan sencillo que estén disponibles en nuestro país, en nuestro medio, pero que la recomendación es no guiarse tanto por la edad, hay que utilizar el DEA que esté disponible en el lugar, y
cuando lo utilizamos y el DEA ya nos da la orden de lo que hay que hacer, apenas determine si es shocable o no shocable y hizo la descarga, mantener la RCP entre las descargas. Es fundamental este aspecto y después lo vamos a ver mejor en el taller de básica, que es donde vamos a verlo mañana, la utilización del DEA. Si ustedes ven ahí en cuanto a las recomendaciones de la utilización del DEA, está, ven acá con un nivel 1, que cuando se trate de niños pequeños lactantes, como he dicho, niños menores de 8 años, es preferible el atenuador, pero también se dice que si no hay atenuador disponible, podemos utilizar el que utilizamos en los adultos. Y la otra recomendación es que si disponemos de un cardiodesfibrilador que nosotros sepamos qué ritmo tiene y es un equipo de salud, puede ser que sea mejor que utilizar un DEA. Pero muchas veces en la primera respuesta, antes de que llegue la ambulancia con el cardiodesfibrilador, con el equipo entrenado, podemos haber accedido a un DEA, lo vamos a utilizar. Para saber un poco algo más de los DEA, ustedes ya deben conocer, porque hicieron el curso de adultos, sobre la app Cerca, que nos permite saber en nuestro teléfono celular, está bueno que todos tengan esta app, que está disponible y es gratuita, para saber dónde está el DEA más cercano al lugar donde estamos haciendo nosotros la RCP. Así que bueno, el que no tenga esta aplicación en su celular, les recomendamos que la bajen y la tengan disponible. La secuencia que utilizamos nosotros para la detección y el reconocimiento de un paciente en estado crítico está en esa secuencia que vemos ahí, la ABCDE, que es el manejo de la vía aérea, y vamos a ver entonces que el paciente no respira, no responde, no hay una ventilación eficaz, el paciente puede tener capaz que una respuesta, un movimiento respiratorio, pero es ineficiente, es lo que en inglés se utiliza gasping, o nosotros traduciéndolo jadeo, pero es un movimiento respiratorio ineficiente que no genera un intercambio gaseoso, por lo cual asumimos que ese paciente no respira. Y lo otro que manejamos en la C es el circulatorio, no palpamos el pulso para el personal de salud. De esa forma, nosotros en esa secuencia del ABC de la evaluación, determinamos que nuestro paciente está en paro cardiorrespiratorio. Siempre en este contexto que nosotros en la emergencia pediátrica insistimos mucho, que es el reconocimiento de un problema, hacer la evaluación primaria, la secundaria y hacer una intervención en función de lo que nosotros detectamos, una intervención, y después de esa intervención reevaluar a ver qué fue lo que pasó. Reposicionar la vía aérea, y entonces a ver si ese paciente mejoró la entrada de aire, hacer una ventilación bolsa-máscara y ver si expande al tórax, todas esas cuestiones que vamos a ir viendo en los talleres. Pero este concepto de hacer una intervención en función de un problema y hacer una reevaluación tiene que ser algo que nosotros lo que tenemos que tener medulizado. Y sobre todo cuando hacemos RCP, todas nuestras maniobras tienen que ser reevaluadas en forma constante. Ahora, una vez que nuestro paciente sabemos que está en paro cardiorrespiratorio, tenemos que actuar. Iniciamos la RCP. Y la RCP se basa en esta secuencia, en la CAB. Es diferente. La C es el masaje cardíaco de alta calidad, la A es la permeabilización de la vía aérea y la B es la asistencia de la ventilación, ya sea en forma sin dispositivo, boca a boca, boca a nariz, o con dispositivos en la RCP avanzada. Este concepto de iniciar por la C está avalado por lo que es las recomendaciones en cuanto a la fuerza de la evidencia y de la calidad, que cuando los rescatadores van a iniciar la RCP en un paciente que no responde, que no respira, en que no tiene signos de vida, capaz que no es necesario chequear el pulso, que no vamos a tomar esos 10 segundos,
y que la vamos a iniciar de esta manera. Miren en el punto 3, acá abajo, la empezamos con compresiones, la C, manejo de la vía aérea y la ventilación, en vez de la clásica ABC, de vía aérea, ventilación y compresiones. Está demostrado que el inicio temprano de un masaje cardíaco de alta calidad se correlaciona con mejores resultados favorables. Así que nosotros vamos a tener ese concepto, que para evaluar a un paciente en urgencia siempre seguimos la secuencia ABC, pero para hacer la RCP hacemos la secuencia CAB. Tenemos que tener, no sé si por acá quieren hacer alguna pregunta los que están en el auditorio. Si no, bueno, podemos avanzar, dejamos las preguntas para después. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos grandes situaciones o escenarios. Una es el paro no presenciado o el colapso no súbito, o sea que es un paciente que tuvo un paro que no sabemos bien por qué, o sí sabemos que llegó, pero no en forma brusca, sino que fue en forma progresiva. Es el más frecuente en pediatría, el más frecuente en los niños. Es causado, como dijimos, por un problema respiratorio o un problema hemodinámico que fue progresando a una forma más de descompensación y que determina un ritmo que conceptualmente tenemos que tener en cuenta que lo más probable que no sea desfibrilable. Lo más probable es que ese paciente haya pasado por una frecuencia cardíaca que va enlenteciéndose, va entrando en una bradicardia y llega a la asistolía o tiene una actividad eléctrica sin pulso. Este es un concepto que hay que tenerlo y que después lo vamos a retomar. Que en pediatría el paro no presenciado o el colapso no súbito más frecuente seguramente es por un problema cardiorrespiratorio progresivo que lo llevó a la bradicardia y a la asistolía. A diferencia de este otro escenario, que es un colapso súbito o un paro presenciado. Por ejemplo, imaginemos un niño, un adolescente que está haciendo deporte, que estaba sano, estaba jugando, corriendo, o estaba en un acto, o estaba en una situación de aparentemente buen estado de salud, y hace un paro súbito. O un niño, por ejemplo, con una electrocución, como habíamos visto en el ejemplo. Lo más probable es que en este caso el paro, la causa del paro, haya sido una causa cardíaca primaria. Por lo tanto, un ritmo desfibrilable. Y dentro de esos dos ritmos desfibrilables o chocables, tenemos la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, que por definición no tiene pulso. O sea que recordemos dos escenarios: paro progresivo o no presenciado con una enfermedad cardiorrespiratoria, o paro presenciado o colapso súbito que pensamos que sea de causa primitivamente cardíaca. Eso va a determinar actuaciones diferentes. Cuando tenemos un paro presenciado, entonces, como dijimos, probable causa cardíaca, es fundamental activar el servicio de emergencia lo más rápido posible, porque tenemos que tener un DEA lo más rápido posible, porque sabemos que tiene altas chances de que ese ritmo sea desfibrilable, chocable. Y después de hacer la activación del servicio de emergencia y tener la activación para que nos llegue un DEA, iniciamos la RCP para después hacer la desfibrilación. En tanto que en el otro, el paro no presenciado, que como habíamos dicho de causa probablemente cardiorrespiratoria, hemodinámica, iniciamos la RCP en forma inmediata y activamos el servicio de urgencia y para que después nos llegue un DEA. Aunque vamos a ver ahora que los tiempos han ido cambiando con la tecnología. La activación del servicio de emergencia entonces resulta fundamental, pero acá veamos que en la activación de los servicios de emergencia
la disponibilidad de teléfonos celulares ha cambiado un poco el enfoque, ¿ah? Porque bueno, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una comunicación rápida, y si tenemos, vamos haciendo en forma simultánea, si somos dos, iniciamos la RCP y también solicitamos por medio de nuestro teléfono celular la activación del servicio de urgencia y además lo dejamos encendido, prendido, porque muchas veces es una forma de comunicación mantenida, con el que nos está dando las recomendaciones, se nos va diciendo a los cuántos minutos va llegando una ambulancia, así que es fundamental no solamente avisar, sino mantener la comunicación. Y bueno, para ir viendo después de esta introducción cómo vamos a ir actuando, cómo vamos a ir procediendo, vamos a mostrar algunos casos clínicos en donde vamos a ver algunas situaciones también como la que dijimos de situaciones de paro presenciado o no presenciado, o paro de inicio súbito, o paro por deterioro cardiorrespiratorio. A partir de ahora va a quedar con ustedes la profesora agregada Patricia D'Alorso, que es con la cual tenemos la responsabilidad de dar esta actividad teórica, y bueno, y ahí vamos a ir avanzando y progresando en los conceptos teóricos de la RCP. Así que Patricia, si estás por ahí, te dejo el comando. Bueno, buen día. No sé si me escuchan bien. Nos pareció que... Se escucha bien, sí. Bueno, gracias, Ariandina. Nos pareció que tal vez lo mejor, un poco para ponerse como en escena, era traerles dos casos clínicos, que son dos casos reales, y un poco para ir haciendo la sistemática, ¿no?, de cómo uno actúa en el caso de encontrarse en un niño que está en paro cardiorrespiratorio. Así, de esa forma, cuando les toque el taller, tienen como un paso de avance en relación a los conocimientos básicos. Nosotros sabemos que este es un tema complejo porque requiere mucho conocimiento en relación a la vía aérea, en relación a accesos vasculares, como conocimientos básicos que después uno tiene que adaptar. Pero bueno, empecemos entonces con un caso y vamos a ir analizando cada uno de esos aspectos. Voy a ir para atrás, no sé por qué no me deja. Manejate con el cursor abajo, donde están los símbolos de atrás para adelante y después te engancha. No, no me engancha. No sé. No me engancha. Pues si querés venir para acá. Cambia de... Tal vez sí, porque no me cambia. Ahí parecería que, a ver, voy a intentar ahora. Lo que pasa es que estoy compartiendo pantalla yo. Vení por acá. Cambiamos de lugar. Bueno, disculpen, es solamente un trayecto bien cortito que yo voy a hacer. Si van quedando alguna duda de algo, nos pueden mandar en el chat y nosotros después manejamos las preguntas. Bueno, seguimos entonces. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien?
Sí, sí se escucha. Bueno. Si te ven bien. ¿Y me ven? ¿También ven bien la presentación? Sí, tiene que ver porque está. Bueno, continuamos entonces. Este primer caso entonces es un varón de 6 años que estaba en el borde de una cantera abandonada y que cae de una altura aproximada de 20 metros, una altura importante, donde desaparece en la superficie. Es rescatado por bomberos a los 20 minutos de la inmersión y es asistido de inmediato por una unidad de emergencia móvil que está presente en el lugar en el momento del rescate. Bueno, entonces en esa fase prehospitalaria, en este paciente se constata, como les explicaba el profesor a través de la clínica, que eso toma unos pocos segundos, de que el niño estaba en paro cardiorrespiratorio porque era un niño que no respondía al llamado, que no respiraba y que no tenía pulso, y inmediatamente se coloca un monitor y se identifica un ritmo que mostraba una asistolía. La conducta en ese momento fue iniciar inmediatamente masaje cardíaco externo, hacer una ventilación bolsa máscara, conseguir un acceso venoso, se administra adrenalina por endovenosa, se le despoja la ropa mojada, se seca, se abriga y se traslada al hospital, en este caso de Las Piedras. Recordando esta tablita que, como ustedes ven, siempre tiene su nivel de evidencia y la fuerza de recomendación, que ya la vieron anteriormente, que bueno, como es asistido este paciente por personal de salud, lo que recomienda la AJA en el 2020 es que podemos tomarnos hasta 10 segundos para iniciar las compresiones, que sería lo que uno dice, es lo primero, el inicio de la RCP, ¿verdad? Así que en ese momento se inicia con el masaje, que es la recomendación actual. Empezar entonces con las compresiones para después ver cómo está la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación. Tengan presente que en los niños, dado las causas, que la asfixia es mucho más común que los pacientes respiratorios, que la causa habitualmente es una cardíaca primaria, la ventilación de los niños es muy importante tenerlo presente para obtener mejores resultados que solamente focalizarme en el masaje cardíaco externo. Ambas cosas son importantes, pero esa es la secuencia. Bueno, entonces, ya desde el año 2010 tenemos esta secuencia que es la recomendada y que es también la recomendada en los adultos, y uno de los motivos era unificar la resucitación independientemente de la edad. O sea que siempre voy a seguir la secuencia del CAB, compresiones, vía aérea y buena ventilación. ¿Qué se considera un masaje cardíaco externo de alta calidad? Tiene 5 componentes. Si uno lo quisiera decir en 2 palabras, es comprima fuerte y rápido, esa es la recomendación. ¿Con qué frecuencia? Bueno, en los niños nunca menos de 100. Y cuanto más pequeño es el niño, o sea, por ejemplo, en los lactantes se recomienda que me acerque a los 120, ¿tá? 120 compresiones por minuto. Las compresiones tienen que tener como una profundidad establecida, que es la que se recomienda para que sea efectiva y que también para evitar lesiones, ¿no? Que eso a veces es difícil de poder establecerlo, pero para esto hay que entrenarse, por eso hay que hacer varias veces cursos de resucitación para poder hacer la técnica y saber si estoy haciendo la profundidad correcta, que se recomienda 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax, que obviamente esto va a variar, no es lo mismo hacer la compresión de un lactantito de 2 meses de vida que de un niño que tiene 12 años, ¿no? Siempre hay que permitir la expansión del tórax, que esto es muy, muy importante para que poder hacer que se permita también
la ventilación adecuada, más allá de las compresiones torácicas, tratando siempre de minimizar al máximo las interrupciones. O sea, el que está encargado de hacer el masaje cardíaco externo de alta calidad tiene que tener eso presente. Cuando la resucitación se prolonga, por eso es muy importante cambiar de quién es el encargado de hacer el masaje cardíaco externo, porque justamente hacerlo adecuadamente y no teniendo interrupciones, cansa, y entonces por eso es importante ir rotando quién es el integrante del equipo que se va a encargar de esa tarea. Evitar la hiperventilación es muy importante, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando hiperventilamos podemos, por un lado, determinar una distensión gástrica, y también podemos afectar el retorno venoso. Entonces, siempre que uno no permita el regreso de la sangre al corazón, eso va a afectar de alguna forma el gasto, y no vamos a permitir que haya una buena perfusión encefálica ni coronaria, y entonces uno tiene que ventilar adecuadamente sin hiperventilar. ¿Cómo hacemos el masaje cardíaco externo? Va a depender de cuántos reanimadores estén actuando en la resucitación y de la edad del niño. Cuando hay un único reanimador que va a tener que hacer el masaje y además ventilar al niño, la técnica recomendada es utilizar, como se ve en la imagen de la izquierda, el segundo y el tercer dedo, 2 o 3 dedos sobre el tercio inferior del esternón. Van a ver la recomendación de la AJA en relación al reper, es que crucen la línea intermamilar para ver dónde se ubica. En el caso que sean 2 reanimadores, uno se va a colocar detrás al frente del paciente para abrazar el tórax del niño y hacerlo como se ve en la imagen, con los 2 pulgares, presionando fuerte y firme, siempre sobre una superficie dura. Hay algunas evidencias que muestran que esta técnica es un poco más efectiva que la anterior, pero si hay un único reanimador, se pierde mucho tiempo en que el que está rescatando al niño tiene que cambiarse de posición para poder ventilarlo, y entonces ahí se pierde efectividad de la reanimación. Por eso se recomienda solo cuando somos 2 o más de 2. Entonces, en los niños que son más grandes, fuera de la edad del lactante, lo vamos a hacer con la técnica que ustedes conocen con el adulto. O sea, posicionamos al niño sobre el decúbito dorsal, una superficie dura. Es importante mantener los brazos extendidos, y lo podemos hacer con 2 o con una mano, va a depender del tamaño del niño, ¿no? Pero nos conviene siempre practicar, que esto también lo van a hacer en el taller, la posición, cómo uno se coloca. Imaginarnos que nuestras manos justo van a funcionar de bomba, porque es eso lo que vamos a hacer, y entonces para eso tenemos que tener una buena técnica para presionar adecuadamente. Nos conviene colocar el talón de la mano en el tercio inferior del tórax, como se ve ahí en la imagen, y colocar la mano diestra, la que nosotros utilicemos, sobre el tórax, o sea, debajo de la otra mano. También un poquito para que ustedes vean que esto está también en la actualización del año 2020, como ven ahí, tiene una recomendación fuerte, lo que les mencioné en relación a los 2 dedos, en el caso de ser un único reanimador, o la técnica del abrazo si somos más de un reanimador, y cómo indistintamente, y un poco viendo el tamaño del niño y también nosotros podemos irlo evaluando, utilizar 1 o 2 manos para hacer las compresiones. Cuando seguimos la secuencia, vimos ahora entonces el masaje cardíaco externo, que independientemente si estamos en soporte vital básico, cuando uno dice, bueno, no tiene nada de tecnología, o cuando está inclusive dentro del hospital y está haciendo una resucitación avanzada, las características que les mencioné en cuanto al masaje son iguales, así que eso lo aplico siempre. Ahora, cuando sigo la secuencia, porque es muy importante respetarla, paso a la vía aérea, y permeabilizar la vía aérea es uno de los aspectos más importantes. Tenemos que hacerlo bien, no tenemos que excedernos en el tiempo que utilizamos para hacerlo, pero hay que hacerlo correctamente, porque si no, no podemos ir a la B.
porque no podemos ventilar adecuadamente un paciente si nosotros no permitimos una entrada libre del aire. O sea que, y para eso tienen que ver ciertos aspectos que se hacen casi, uno diría, en simultánea, pero que bueno, los vamos a ver rápidamente uno a continuación del otro. La maniobra que más se utiliza para permeabilizar la vía aérea y que es la recomendada también en el año 2020, es utilizar la maniobra frente-mentón, que como se ve en la imagen, uno coloca una mano sobre la frente del niño y hace que se incline la cabeza levemente. No tenemos que evitar que se hiperextienda la cabeza, porque eso no es lo recomendado, y tampoco va a ser adecuado, porque no vamos a conseguir la posición que queremos del niño, que es esa posición que se ve en la imagen de olfateo. Entonces, por un lado, con una mano vamos a colocarla en la frente y otra en el mentón, tratando de no comprimir mucho el tejido celular subcutáneo, porque no queremos generar una compresión, queremos liberar la vía aérea, ¿no? Entonces, eso va a permitir lograr una posición que nos va a permitir ventilar adecuadamente al niño con el dispositivo que tengamos. Inicialmente, si estamos en el extrahospitalario, a veces va a ser con nuestra boca, que va a ser lo que tengamos para ventilar al niño. En el caso que estamos viendo en esta presentación, venía una unidad de emergencia móvil, así que en realidad ya se tiene equipamiento como para ventilar al niño de otra forma. Si hay un cuerpo extraño que nosotros lo podamos visualizar, tenemos que extraerlo, y si podemos y tenemos con qué aspirar secreciones, también tenemos que hacerlo. Todo lo que permita abrir y permeabilizar la vía aérea, eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en la A. En el lactante también podemos utilizar la técnica de la posición frente-mentón, ¿no? Y siempre considerar, como se ve ahí en la imagen, que tenemos que, por un lado, hacer que el niño no tenga la cabeza flexionada, que a veces en los lactantes que ellos tienen un occipucio prominente y un cuellito corto no es fácil, tenemos que auxiliarnos con algunos otros, puede ser una toallita, un almohadón, la ropa de alguien que esté ahí, es muy importante posicionar bien al niño y que no quede con la cabeza flexionada, y tampoco hiperextenderlo, porque eso no va a favorecer que se alineen tres ejes que ustedes tienen que leer desde lo teórico, que es el eje oral, traqueal y faringio, que tienen que estar de una forma colocados esos ejes imaginarios para que permite una libre entrada del aire. La imagen superior es la posición correcta. Ahora, cuando nosotros estamos en un contexto de trauma, siempre tenemos que pensar o sospechar la posibilidad de una lesión cervical. Entonces, en ese caso, la maniobra frente-mentón no está recomendado como la primera recomendación, ¿verdad? Entonces, en ese caso tienen que utilizar para permeabilizar la vía aérea lo que se conoce como la maniobra de tracción de la mandíbula, ¿no? Que no vamos a inclinar la cabeza, sino lo que vamos a hacer es colocarnos detrás del niño, como se ven en esas dos imágenes, y vamos a colocar los últimos 2 o 3 dedos en el ángulo de la mandíbula, y vamos a levantar la mandíbula, o sea, la vamos a llevar hacia adelante. Y eso va a permitir que quede la vía aérea expedita y pueda entrar el aire adecuadamente. Como se ve también, y son 3 recomendaciones fuertes, es siempre que uno tenga que permeabilizar la vía aérea y no haya sospecha de trauma cervical, tenemos que utilizar la maniobra frente-mentón. Si hay sospecha, no la podemos utilizar en principio, pero sí hay una recomendación que también es fuerte, y es que aún en sospecha de lesión cervical, si nosotros no logramos permeabilizar la vía aérea con la tracción de la mandíbula, lo que dice esta recomendación es utilice la maniobra frente-mentón, pero no de inicio. Como vemos aquí, entonces, estas son imágenes que lo sitúan en una resucitación vital básica, porque bueno, no hay ningún equipamiento. ¿Cómo tenemos que ventilar a un niño que está en paro y que estamos en la B, del C a B? La frecuencia de la ventilación nunca es menor a 20 ventilaciones por minuto, más bien acercándonos a las 30.
porque vamos a ver que una de las actualizaciones del 2020 es que vamos a ventilar cada 2 o 3 segundos, antes era cada 5 o 6 segundos. Entonces, si no tenemos nada, ¿cómo lo vamos a hacer? Boca a boca, si es un niño grande, si es un niño mayor de 1 año, y boca, nariz, boca, si es un lactante. Para ver si el niño está ventilando espontáneamente, lo que se recomienda es acercar la mejilla, acercar nosotros para ver si sentimos la salida del aire. Si no es así, seguimos ventilando con esa frecuencia de 20 a 30 por minuto. Tengamos y recordamos este concepto que manejamos desde el principio, que la asfixia es mucho más común que el paro cardíaco primario, por eso es tan importante para la resucitación de un niño hacer una ventilación eficaz. Así como las compresiones de alta calidad es lo que se dice que da mejores resultados en los niños, también se insiste que la ventilación tiene que ser oportuna y también bien realizada para obtener buenos resultados. Entonces, para optimizar la ventilación, como dijimos, el primer punto es permeabilizar la vía aérea, que a veces implica también hacer una aspiración de secreciones, en ocasiones hay que colocar una cánula orofaringia o una cánula de Mayo. Ventilar con bolsa máscara es lo que se recomienda, sobre todo cuando estamos en escenario prehospitalario o cuando no estamos entrenados en la intubación, de la maniobra de la intubación de un niño, se recomienda siempre utilizar la ventilación bolsa-máscara. Por eso es tan importante en la etapa de ustedes que se entrenen en cómo hacer una buena ventilación de esa forma, de esa manera, porque eso puede determinar que logren, por ejemplo, llegar a nivel hospitalario o a encontrar el recurso del profesional que esté entrenado en la intubación, y eso de verdad ha cambiado los resultados, o da mejores resultados que hacer una maniobra que implica entrenamiento. Bueno, si estamos entrenados, entonces el paso siguiente es la intubación orotraqueal y ventilar en ese caso bolsa-tubo. Hay algunas consideraciones que tenemos que hacer: la posición del olfateo, como dijimos, lograr una buena apertura bucal, si hay material extraño retirarlo y aspirar secreciones. Hay características anatómicas que son de los niños y que son más acentuadas cuanto más pequeño es el niño, que nosotros tenemos que saber que la lengua es grande en relación a la cavidad oral, que la epiglotis se sitúa en un lugar diferente al adulto, está a nivel de C1 y se sobrepone al paladar blando, que el ángulo entre la base de la lengua y el espacio glótico es agudo, que la forma de la epiglotis es diferente también a la del adulto, es más larga, blanda, tiene forma de omega, y que ese occipucio prominente, sobre todo del lactante, implica que tengo que adoptar una posición especial para que me quede en esa posición de olfateo, que decíamos que era la posición indicada para permeabilizar la vía aérea. Hay también algunas características funcionales, como que los lactantes son respiradores nasales obligados, que cuando el niño está inconsciente y hay una pérdida del tono, la lengua se desplaza en sentido posterior, y como dijimos que era una lengua grande, va a obstruir la vía aérea. Por eso parte de las acciones que vamos a tener que adoptar para ventilar adecuadamente a un niño es tratar de levantar la lengua y separarla de la cara posterior de la faringe, porque si no, no nos va a permitir ventilarlo adecuadamente. Aspirar secreciones con la sonda adecuada, de tamaño adecuado. Se recomienda que sea una sonda de calibre grande, ¿no? Sobre todo si vamos a hacer la maniobra de la intubación, necesitamos visualizar adecuadamente el espacio donde nos vamos a introducir y cuáles son las estructuras que tenemos que identificar para hacer la maniobra adecuadamente. Tener en cuenta que la cánula de Mayo es un material que también tienen que conocer, que tiene diferentes tamaños, que es muy fácil de colocar, lo van a hacer mañana cuando les toque el taller de la vía aérea, que solamente está indicada su colocación en un paciente inconsciente, como bueno, estamos hablando de reanimación, el paciente está en paro, es un paciente inconsciente, que tiene una forma, que ustedes la ven ahí, que se repite, pero que tiene una longitud diferente, y el tamaño va a depender de la edad del niño. Hay una forma
simple de elegir cuál es el tamaño adecuado. No nos puede quedar ni muy cortita porque no va a ser efectiva, ni muy larga porque va a obstruir la vía aérea. Así que en el taller prueben distintas cánulas y fíjense cuál sería la adecuada para cada edad. Para esto hay tablas y hay material que nos van a permitir a fijarnos en el momento. Alinear los ejes, como decíamos, no es tarea sencilla, hay que entrenarse, colocar con simuladores, eso es lo ideal para después, si nos toca en un paciente real, hacerlo ya habiéndolo hecho anteriormente en un simulador. Se recomienda una forma fácil, que es alinear el eje del esternón, si ustedes miran esa imagen, con el extremo del pabellón auricular. Si nosotros logramos colocar el paciente en decúbito dorsal, con la posición de la cabeza, con una inclinación adecuada, y miramos de costado y encontramos esas dos líneas en forma paralela, eso se considera que es una buena forma de asegurarnos que vamos a poder ventilar el paciente adecuadamente y que la vía aérea va a estar bien permeable. En esta imagen, si ven, que muchas veces utilizamos, como decíamos, material auxiliar, que puede ser un rollito de una toalla, una ropa, un almohadoncito, pero hay que tener cuidado porque hay también riesgos que están asociados a dónde colocamos esos rollitos. Si ustedes miran la primera imagen, por más de que el niño debajo de los hombros, ese lactante, se le colocó un rollito, lo que podría de alguna forma estar compensando el occipucio prominente, no logramos una buena alineación de los ejes, y entonces quiere decir que más bien que ayudarnos, eso entorpece la ventilación. Sin embargo, la imagen de la derecha, ven que colocando otras estructuras logramos compensar entonces el occipucio, pero también la alineación de los ejes, que es fundamental para lograr una ventilación efectiva. Bueno, cuando nosotros vamos a ventilar un niño, como en este caso y en este paciente que llegó a una unidad de emergencia móvil, nadie empieza con la maniobra de la intubación. En general, uno lo primero que hace es ventilar al niño con bolsa máscara, inclusive cuando se está preparando para la intubación y la ventilación a través de un tubo, lo primero que hace es oxigenar con una bolsa máscara, así que es algo que ustedes tienen que saber hacer. Pero para eso tengo que saber cuál es la estructura básica, que hay distintos modelos y diferentes marcas, pero siempre se respeta que tiene una mascarilla, que van a ver que esa elección de la mascarilla es muy importante, porque tiene que quedar sellada a la cara del niño, tiene que tener un tamaño adecuado al niño, ¿verdad? Y que se eviten fugas, no puede ser ni muy grande ni muy pequeña. Este sistema también tiene esta estructura que ustedes tienen que conocer, que tiene una válvula unidireccional que permite que el aire vaya solo hacia un lugar, una bolsa que es autoinflable, pero que es muy importante que ustedes la conecten a una bolsa, a una fuente de oxígeno, porque si no se va a rellenar con el aire ambiente, o sea que estaríamos ventilando con una FiO2 de 21, como se recomienda, por ejemplo, en las guías neonatales para los pretérminos, pero nosotros en estas guías y haciendo la resucitación de un niño fuera de esa edad, siempre tenemos que ventilar con FiO2 100, como van a ver que es esa la recomendación. Por eso, cuando tenemos el dispositivo armado, una de las primeras cosas es siempre conectarlo a una fuente de oxígeno. Y además tener una bolsa de reservorio, que esa nos va a permitir lograr una FiO2 del 100%. Tener en cuenta que el tamaño de la bolsa va a ser distinto, el volumen, que puede ir desde 250 para un lactantito hasta una bolsa de 1000 centímetros o algo más de 1000 centímetros para un niño grande. Que el concepto general es que nosotros tenemos que ventilar al niño con el volumen como que si fuera
estuviera ventilando espontáneamente, o sea, con la frecuencia y con el volumen que ese niño requeriría si estuviera despierto y ventilando adecuadamente. Siempre tengo que evaluar si es necesario colocar una válvula de PIP, que eso es algo que va a decidir el equipo de acuerdo a la situación del niño. La máscara, como ven en la imagen, tiene que cubrir la boca y la nariz, pero no llegar a los ojos, ni quedar por fuera del mentón. Se recomienda que sea transparente, porque eso nos va a permitir ver si hay secreciones y también tener el control de cómo es el color del niño. Las redonditas van a ver que son las recomendadas para los niños más pequeñitos y las triangulares para los niños más grandes. El volumen corriente, si uno lo calcula rápido, es entre 7 y 10 cc por kilo para saber cuánto sería el volumen que le tengo que administrar al niño. Hay tablas para saber cuál sería la mascarilla facial adecuada para el niño, inclusive también cuál sería la bolsa autoinflable. Toda esta información van a ver que ahora les vamos a recomendar un material que está disponible, que también lo pueden comprar, que les va a ser útil si tienen que resucitar a un niño. ¿Cómo hacer la técnica de la ventilación bolsa-máscara? Esto tiene muchos años, pero sigue vigente, que es utilizar la posición de la mano en la C y la E. En la C lo que hace es sellar la máscara del niño, la mascarilla sobre la cara del niño, que tiene que tener una presión determinada, porque no puede obstruir tampoco la vía aérea, ¿verdad? Y con los últimos 3 dedos los voy a ubicar por debajo del maxilar inferior, que eso me va a permitir mantener la mandíbula levantada y mantener siempre esa posición óptima, permeable de la vía aérea que se requiere durante todo el tiempo de la ventilación. ¿Cómo hacerlo? Va a depender en qué etapa esté. Si lo tengo que hacer sincronizado, si somos más de uno resucitando al niño, siempre acuérdense en que la relación de la ventilación y el masaje cardíaco externo es 15-2 si hay 2 resucitadores, pero que va a ser 30 compresiones, 2 ventilaciones si es un único resucitador. En el caso del niño que trajimos, viene un equipo de salud constituido por lo menos 3 integrantes, 2 o 3 integrantes, así que la relación va a ser 15-2, mientras la tenemos que mantener sincrónica, ¿no? En el momento que uno decide intubar al paciente, se avanza con la vía aérea, ya puede ventilarse en forma independiente del masaje. Cuando somos 2 operadores podemos de alguna forma mejorar el sellado de la máscara y eso permite a veces menos fuga de aire. Como se ve, uno se encarga de la compresión de la bolsa autoinflable, que recuerden que siempre tiene que ser por lo menos de 1 segundo, con la compresión adecuada que permita manejar ese volumen de aire que es el que quiero introducir dentro del niño a la frecuencia que también tengo que respetar. Me conviene siempre mirar la efectividad de eso que estoy haciendo, ver la expansión torácica, ver cómo se recupera el niño, para ver la efectividad de la reanimación. Si en el caso que uno vaya avanzando, la mejor forma de evaluar la ventilación, además de la clínica del niño, es contar con una capnografía y ver cómo es el valor del CO2 exhalado. Entonces, como se ve en la imagen, comprobar si el tórax se expande, alguien que oculte fundamentalmente las axilas del niño para ver cómo es la entrada de aire y si tenemos equipamiento suficiente, si podemos ver cuál es el valor del CO2 exhalado. Eso es lo que se recomienda como uno de sus elementos más valiosos y que más representa cuál es la situación del niño. Entonces, etapa sincrónica, somos 2, esa es una buena imagen, por más que es la imagen de un lactante, también podría corresponder a un niño de mayor edad. Mantener las compresiones, si es un niño de mayor edad, recuerden que utilizo 1 o 2 manos, con la técnica que ustedes aprendieron en los cursos de RCP de los adultos, y el otro se encarga de la ventilación, en este caso bolsa, máscara, y 15-2 en la frecuencia por ser 2 rescatadores. También estas son recomendaciones actuales de solo interrumpir
durante 10 segundos para chequear el ritmo y ver clínicamente cómo está el niño, ¿verdad? Si el niño sigue en paro, otra vez reanudo la resucitación por 2 minutos. Siempre la secuencia se va a repetir. 2 minutos de RCP, paro solo 10 segundos, eso se considera una interrupción mínima para chequear el niño y para chequear si el niño salió del paro. Como dice ahí, es una recomendación 2A, es razonable ventilar con oxígeno al 100%, por eso requerimos la conexión a la fuente de oxígeno y la bolsa de reservorio. Y también lo que conversábamos también, que es una recomendación 2A, mantener la frecuencia 30 a 2 si es un único resucitador y 15-2 si somos 2. Esta es una recomendación última con un nivel de evidencia 2A y C, que la ventilación bolsa-máscara es razonable mantenerla, sobre todo en un escenario extrahospitalaria, por encima de otras intervenciones de la vía aérea, como puede ser el emplazamiento de un dispositivo supraglótico o la intubación intratraqueal. Quiere decir que es en la maniobra que se tienen que más entrenar, porque eso es lo que tienen que hacer si están en escenario prehospitalario o cuando no están familiarizados y como muy entrenados con la maniobra de la intubación. Seguimos con el niño llega al hospital, sigue sin reactividad, sin respiración espontánea y no se palpa pulso, que como aprendieron, entonces mantiene la situación de paro cardiorrespiratorio. Continuamos con la evaluación, la vía aérea está despejada, el niño no tenía collar cervical, ese sería un error, ¿verdad? Porque este niño había sido víctima de un trauma, preservar y tratar de evitar lesiones raquimedulares es uno de los aspectos más importantes. Acuérdense que la maniobra de la tracción de la mandíbula puede realizarse aún con el collar cervical colocado, así que este niño debería haber venido inmovilizado y bien inmovilizado, había caído de 20 metros de altura. El niño estaba en apnea, se seguía en la ventilación con bolsa máscara, no tenía pulso. Cuando se mira el monitor sigue con asistolía, se continúa el masaje. A nivel de la D se observa que había una midriasis bilateral no reactiva y en la exposición del niño se observa un hematoma frontal, un resalto óseo maxilofacial, una escoración tóraco-cervical derecha y estaba frío e hipotérmico. Bueno, se aplica entonces la pauta de RCP de ritmo no desfibrilable. Recuerdan que hoy les mostró el profesor que el niño que tiene una actividad eléctrica sin pulso, que tiene una bradicardia extrema y clínicamente está en paro, o lo que es más frecuente, que está en asistolía como este niño, entra por el algoritmo de RCP, ritmo no desfibrilable. Este niño continúa el masaje, continúa el bolsa máscara, ventilándose en bolsa máscara, se abriga, se comprueba que el acceso venoso del miembro superior derecho era funcionante. Este aspecto es muy importante, los accesos venosos en un niño en paro son muy importantes. Se administra adrenalina de la solución de 1 en 10.000 a 0,1 mililitro kilo, esta es la dosis recomendada, que eso es igual a 0,01 miligramos por kilo, seguido de un push de 10 centímetros de suero fisiológico cada 3 minutos. Se solicita a enfermería materiales para proceder a la intubación, se elige una sonda 5,5 con balón, que ahora van a ver que las sondas con balón también son las recomendaciones actuales para intubar y ventilar los niños que están en paro cardiorrespiratorio. Se comprueba la ubicación en la vía aérea, se fija el tubo, se ventila ahora estando intubado el niño de bolsa tubo en forma continua a 20-30 respiraciones por minuto y el masaje continúa sin interrupciones hasta pasar los 2 minutos. Es importante que alguien vaya controlando el tiempo que transita la resucitación para marcar a los 2 minutos, que es cuando podría interrumpir. Se obtiene un acceso intraóseo en la tibia, en el miembro inferior izquierdo, que lo que se hizo fue confirmar que en ese miembro no tuviera una fractura, que esa es una de las pocas contraindicaciones para la colocación de un acceso intraóseo.
y ya de la sangre obtenida se envía al laboratorio, que también es muy útil saber esos exámenes para saber cómo tengo que corregir el medio interno del niño. Ahí. Bueno, les recomiendo tener la WAPADEP, que es la edición 2021, que van a ver que, como otras cintas de Bracedo, que tienen todos los valores de acuerdo al quilaje del niño, y eso les permite simplemente, algunas son con talla y otras son con peso, saber cuáles son las dosis de cada paciente sin tener que estarlo calculando en el momento. La posición del equipo en la sala de reanimación es importante, puede haber un líder externo o si no es así, el líder puede ubicarse en el lugar de la vía aérea, que es detrás del niño, siempre tiene que haber alguien encargado de las compresiones, del masaje, que ese, como dijimos al principio, cansa, así que hay que turnarse, alguien que esté atento al monitor, a todo lo que tiene que ver con la monitorización del niño y que esté entrenado, si es necesario y el niño entra en un ritmo que sea chocable, a realizar la desfibrilación del niño, ¿no? Y hay alguien que seguramente va a ser enfermería, que va a estar encargado en principio de los accesos vasculares y de la administración de drogas. Tomar los tiempos son importantes. Les recomiendo mirar, hay algunas recomendaciones que se han adaptado a la pandemia. Aquí en el Departamento de Emergencia Pediátrica se construyeron unas en abril del 2020, que son las que seguimos utilizando, que bueno, las pueden mirar y que van a estar colgadas en la EVA para que la puedan mirar tranquilamente. Bueno, vamos directamente al esquema, que es lo que ustedes tienen que después tenerlo sistematizado. Cuando se identifica que un niño está en paro, rápidamente uno tiene que posicionar, oxigenar, eso es lo primero, y tratar de obtener un ritmo, a ver dentro de qué esquema lo colocamos. En este caso era un ritmo, una sistolía, así que uno de los aspectos más importantes es tener el concepto de que rápidamente uno empezó el masaje cardíaco externo, estoy oxigenando al niño, en este caso inicialmente una ventilación bolsa-máscara y luego bolsa-tubo, y administrar lo antes que se pueda, como se hizo en este niño, la adrenalina, que si ustedes miran, ¿no? Que está claramente establecida en la guía cuál es la dosis, que fue la que recibió el niño, y también hace las consideraciones sobre a través de qué vía. ¿Tá? Siempre es preferible obtener un acceso vascular periférico a través de un acceso superficial, pero si esto no es posible, rápidamente tengo que ir a la intraósea y tratar de evitar los accesos vasculares centrales, porque bueno, eso lleva tiempo conseguirlos, hay que estar entrenados, tienen también sus complicaciones, así que o consigo rápidamente un acceso vascular periférico o coloco un acceso vascular intraóseo. En la RCP básica, como vimos, solo voy a contar con mis manos, la boca y en caso de estar disponible el DEA para registrar el ritmo, pero cuando estoy en la avanzada, ahí ya se empiezan a introducir todo el material de la ventilación y empiezan a aparecer las drogas, por lo cual el acceso vascular es muy importante. ¿No? Los miembros superiores se prefieren, tratar de evitar accesos vasculares que puedan estar cercanos al tórax, porque recuerden que en forma simultánea alguien está haciendo las compresiones torácicas, las compresiones cardíacas externas, entonces tengo que tratar de dejar el campo libre, se prefieren los miembros superiores, y si no, el acceso intraóseo, que es una excelente vía de acceso al sistema circulatorio, que se obtiene rápidamente, hay que conocer la técnica, ustedes la van a ensayar en el taller, permite, por un lado, extraer sangre para exámenes de laboratorios, como en este caso, pero también podemos administrar todo tipo de soluciones con un alto flujo, ¿no? Y sustancias hiperosmolares también si necesitamos. Podemos utilizar todos los fármacos que están recomendados en la reanimación, y es muy efectiva, se dice que no se demora más de 10 segundos en que el fármaco acceda, que llegue al corazón, o sea, el acceso al torrente sanguíneo es inmediato. ¿Qué también ventajas tiene? Bueno,
ustedes se van a introducir en la cavidad medular de un hueso, que ahí en ese hay una rica red capilar, o sea, que además está sostenida por una trabécula de estructuras óseas, que o sea, esos capilares venosos, esos capilares no se van a colapsar porque están sostenidos, o sea que si no conseguí un acceso vascular periférico rápido, como puede pasar en algunos pacientes, sobre todo cuando hay una falla hemodinámica, el niño tiene un colapso circulatorio importante, no es fácil conseguir un acceso vascular, bueno, utilicen por lo menos para iniciar la reanimación y poder ofrecer rápidamente adrenalina, como en este caso que era un ritmo no chocable a través de la vía intraósea. De acuerdo a las recomendaciones, lo que se recomienda es que en los primeros 5 minutos de administrar la adrenalina mejora la tasa de supervivencia de los pacientes, así que eso es lo que tenemos que lograr, tratar de estar controlando el tiempo para ver que no nos excedamos de esos 5 minutos que son los que tengo para conseguir un acceso vascular. El orden sería acceso vascular periférico, vía intraósea y en tercer lugar, de acuerdo a las recomendaciones como ven ahí, la vía endotraqueal. Bueno, tener en cuenta que los ciclos se reiteran cada 2 minutos, que se recomienda tener en cuenta estas consideraciones. Es muy importante, si vamos a intubar al paciente, como en este caso, tener el tamaño del tubo adecuado, que si ustedes no tienen dónde fijarse, recuerden que siempre el diámetro externo de un tubo se parece al diámetro de la tercer falange del quinto dedo del niño, o sea que eso puede ayudarlos. Igual dentro del material que uno tiene que tener, siempre tiene que tener un tamaño mayor y uno menor, porque para estar en ese momento con todo el material necesario, que hay que confirmar la posición del tubo, que no se recomienda insuflarlo más de 20 centímetros, eso es importante, ¿no? Para no provocar lesiones. Si bien se recomienda sondas con balón en todos los niños, también tenemos que cuidar el tema de las presiones, ¿tá? Eso es una recomendación actual. SED con balón, eso reduce la fuga, y también hay evidencia que reduce la necesidad de intercambiar tubos, o sea que una vez que el niño se ventiló haya que cambiarlo porque no haya sido el tubo correcto. Una vez que está intubado el niño, el control es siempre igual, la expansión torácica, la ocultación, la capnografía, el color, miro el monitor, ¿tá? Pero puedo ventilar en forma asincrónica. ¿tá? Podemos dejar de cumplir con eso de tener que intercalarnos con el masaje. Hay que respetar siempre las fases, que tengo que tener todo el material necesario, tengo que estar entrenado, primero siempre se preoxigena al niño al 100%, o sea, no directamente se pasa la intubación, tengo que hacer la laringoscopía, que tiene una técnica particular, se introduce la sonda endotraqueal, se comprueba cuál es la posición de la sonda para finalmente fijarla. Todo está incluido dentro de la guía WAPA-DEF. Todo en los niños, todos los tamaños, tanto de las cánulas, de las sondas como de las palas, van a cambiar de acuerdo a la edad que tiene el niño. Hay recomendaciones generales que, por ejemplo, las palas rectas se recomiendan para los niños más pequeñitos, el recién nacido, lactantitos pequeños y las curvas para los más grandes. Ya tienen que mirar las tablas, eso se recomienda que a nivel hospitalario esté eso bien establecido, acá tanto en los carros de reanimación como tener las cintas. Hay que entrenarse en el conocimiento del material. Los mangos son distintos, varían también de acuerdo al paciente, que voy a utilizar, la pala que voy a utilizar. Tengo que tener también sondas de aspiración, como dijimos, grandes, por lo cual en el lugar que vamos a realizar la maniobra, no solamente tenemos que tener fuente de oxígeno, también fuente de aspiración, tener todos los tamaños disponibles que nos parezca que puedan ser necesarios para hacer para la intubación y la ventilación del niño, distintos tamaños de sondas, guantes estériles, de máscaras, fiadores, material ya para fijar la sonda, todo eso tiene que estar disponible antes de empezar la maniobra. Hay sondas con manguito y sin manguito, como dijimos, las que se recomiendan actualmente son con manguito. ¿tá? Para los niños mayores de 2 años hay fórmulas. Recuerden que si pongo la edad más 16/4, eso me da el tamaño del set.
y que si multiplico ese numerito por 3 me dice cuántos centímetros tengo que introducir el set. Todas esas cosas rápidas son las que más se utilizan en áreas de urgencia, menores de 2 años para palas rectas, mayores para palas curvas, y que en la maniobra tengo poco tiempo, hay que entrenarse, ¿no? El mango lo voy a tomar con la mano izquierda, o tengo que dejar la mano diestra para poder manipular la sonda e introducirme en la cavidad, conociendo bien cuál es la técnica, y para eso tengo unos poquitos segundos. Si no lo consigo en esos 30 segundos, nunca más acercándome al minuto, pero tratando de no llegar, tengo que volver a ventilar con bolsa máscara. Para controlar la efectividad del RCP, controlo los pulsos, la mejoría de la coloración, como si está más reactivo el niño, si está la reactividad, y si retoma la respiración. Bueno, si les parece bien, vamos a parar 5 minutitos para pasar después al otro caso clínico.
Bueno, vamos a seguir para los que están todavía en línea. Ya queda la última parte. Vamos a introducirnos con este caso, que va a ser un escenario diferente. Esta se trata de una niña de 5 años que sufrió una descarga eléctrica en su casa, en la cocina, y cae al piso inconsciente. Llega la unidad de emergencia móvil al domicilio a los 10 minutos y observa que no responde, que no respira, constata paro cardiorrespiratorio, inicia RCP, ventilación, bolsa máscara oxigenando y conecta al monitor para detectar ritmo. Si vemos un poquito, lo habíamos dicho anteriormente, el tipo de escenario, este es un escenario diferente. Fue un colapso súbito, una paciente que estaba sana y que sufrió una descarga eléctrica, en lo cual en nuestra cabeza ya vamos pensando que probablemente en este paro la causa haya sido un paro cardíaco primitivamente de causa cardíaca y que lo más probablemente que estemos con una arritmia. Entonces vamos a ver cómo proceder. En estos casos, lo que aplica son estos protocolos que están disponibles, en donde se diferencian como dos grandes lineamientos. Por un lado, los ritmos no desfibrilables, como el que vimos anteriormente, en el caso anterior, una sistolía o una bradicardia extrema, o un ritmo desfibrilable, como esta paciente, que es lo más probable que sea, como en este caso, una fibrilación ventricular. Como ustedes ven en el dibujito del trazado del electro, es un ritmo de complejos anchos, irregulares, tanto en tamaño, en voltaje, en frecuencia. Esto está traduciendo una fibrilación ventricular. O sea, este es un ritmo shockable. Entonces, en este caso, al llegar el equipo médico con un equipo avanzado cardiodesfibrilador, se ponen las palas sobre el tórax del paciente, se monitoriza el ritmo, detectamos esto y vamos a hacer una descarga eléctrica acá, como ven la descarga eléctrica. La descarga eléctrica, la primera vez que hacemos, es de 2 joules por kilo, eso hay que seleccionarlo en el equipo, después lo van a ver en el taller, y vamos a continuar con la RCP durante 2 minutos y vamos a intentar acá un acceso vascular o intraóseo. Si hacemos un nuevo control de ritmo y vemos que el ritmo sigue igual, es un ritmo shockable, desfibrilable, lo que vamos a continuar con otra descarga eléctrica. En el caso de las siguientes descargas eléctricas, como lo ven acá, son de 4 joules por kilo y así van a ser las subsiguientes, de 4 joules por kilo. En este caso, luego de esta descarga eléctrica, entra la adrenalina, que se va a ir repitiendo cada 3 a 5 minutos, y ya tenemos que pensar que en ese paciente que estaba ventilado bolsa máscara, tenemos que avanzar en el manejo de la vía, aérea. Y chequeamos otra vez el ritmo. Y el ritmo, si es shockable, desfibrilable, hacemos otra descarga y acá vamos a ingresar con otro fármaco antiarrítmico, la miodarona, o en segunda línea la lidocaína. Como ven ustedes, es una secuencia en la cual hay una descarga eléctrica, se hace una reanimación de 2 minutos, van entrando los fármacos, primera línea la adrenalina y segunda línea la miodarona y lidocaína, y siempre chequeando y reevaluando, porque puede ser que este paciente haya mejorado y entonces ya entremos en lo que son los cuidados post-paro cardiorrespiratorio. Y tener en cuenta que cuando un paciente no responde a nuestras medidas iniciales, hay que tener acá algunas causas de posibles causas reversibles que estén favoreciendo que se mantenga la situación de paro y que tenemos que ir a corregirla, porque si no corregimos, el paciente no va a salir de la situación de paro cardiorrespiratorio. Podría ser, por ejemplo, una hipovolemia en un paciente politraumatizado, una hemorragia, un chocado, entonces hay que reponer enérgicamente, o que esté hipoxémico, entonces mejorar la ventilación, eventualmente drenar un neumotórax, puede haber una acidosis metabólica muy severa, una alteración de un ion como la hipocalcemia o hiperpotasemia, neumotórax de tensión, taponamiento cardíaco, causas todas corregibles. Así que siempre hay que tener en cuenta las que llamamos nosotros las H y las T
para ver si tengamos algo que corregir. Y bueno, y acá está el algoritmo, cómo vamos manejando nuestras dosis de adrenalina y las dosis de amiodarona, que seguramente tengamos que tener una guía o parlado para recordar cómo las dosis que vamos a utilizar. Como ven ustedes, acá están las recomendaciones de tipo 2A del manejo inicial de 2 a 4 Joule por kilo. Nosotros no diferenciamos mucho entre monofásico y bifásico, el tipo de desfibrilación, pero bueno, me recomienda empezar con 2 Joule kilo y cuando no responde hasta 4 Joule kilo, y eventualmente, si las sucesivas descargas no son eficaces, se puede aumentar, pero sin exceder los 10 Joule por kilo, que sería la dosis máxima a utilizar. Como ven acá, cómo se aplican las palas del cardiodesfibrilador sobre el tórax del paciente. Una va en el ápex y otra va en la base. Que bueno, hay que tener en cuenta también el tamaño del niño, de utilizar palas adecuadas para los menores de 1 año, menores de 10 kilos, palas más chiquitas, palas más pequeñas, y recordar que la adrenalina entra en la segunda descarga, que la adrenalina tiene efectos favorables para tratar de salir de esa situación de fibrilación refractaria, porque disminuye el umbral para la refibrilación, así que hay que tener bien en cuenta cuándo entra la adrenalina. Acá se observa cómo utilizar un cardiodesfibrilador, y eventualmente cuando se trata de niños muy pequeños y las palas son grandes y tienen riesgo de contactar sobre la cara anterior del tórax, se pone una por delante y otra por detrás, y ahí en el equipo tiene que estar con las palas adecuadas y en modo asincrónico, pues si lo ponemos en sincrónico con un ritmo, al no haber un ritmo detectable, no va a descargar, así que tiene que estar asincrónico. Eso es bien importante y lo vamos a ver bien en el taller. Y después, a medida que progresa la RCP, van entrando otros fármacos. La miodarona, para aquellas fibrilaciones refractarias, que ya indicamos adrenalina, bueno, vamos por la miodarona como antiarrítmico, eventualmente, y en segundo lugar va la lidocaína, y tener en cuenta el bicarbonato cuando es una reanimación prolongada. No se recomienda la administración rutinaria de bicarbonato de sodio, pero cuando se trata de situaciones especiales, como la sospecha de una hipercalemia, o de alguna intoxicación, o una acidosis muy severa confirmada, bueno, el bicarbonato puede tener su lugar. Y también la administración de calcio tampoco es rutinaria, tampoco es rutinaria como antes estaba recomendado, sino que tiene que ser en base a algunas situaciones como una hipocalcemia documentada o un escenario de intoxicación por betabloqueante o por bloqueante de los canales de calcio, una hiperpotasemia o una hipermagnesemia. Y lo que decíamos de las T, acá en este esquema, ¿no? Tener en cuenta todas las causas reversibles, lo que son las H y las T. Esto es fundamental, porque si hay algo de esto subyacente, el paciente no va a salir del paro cardiorrespiratorio. Si el paciente está hipovolémico, no hay volumen sanguíneo circulante efectivo, por más que hagamos un masaje cardíaco y administremos los fármacos y utilicemos los antiarrítmicos o el tratamiento eléctrico que corresponda, hay que reponer en forma enérgica. Lo mismo si hay un problema pulmonar, mejorar la ventilación, asegurarse de que el paciente tenga el oxígeno conectado al flujo de oxígeno adecuado, que la sonda endotraqueal no esté obstruida, que no haya un tapón de moco tapando la sonda. Tener en cuenta la acidosis metabólica o los trastornos del potasio o la hipotermia severa, son todas corregibles. Lo mismo las T, si hay una sustancia tóxica y nosotros tenemos que utilizar un antídoto, como por ejemplo un ion, como el calcio, si hay un taponamiento cardíaco, el paciente con trauma, si hay que hacer una punción pericárdica, drenar un neumotórax a tensión, y menos frecuente en pediatría la trombosis coronaria y la trombosis pulmonar. Otro aspecto que no es nada menor, y ya estamos un poco viendo otro escenario, es la presencia de la familia. La familia tiene que estar presente durante la resucitación, es un derecho de la familia
ver que nosotros le damos la posibilidad. Si la familia, bueno, no quiere estar, es una decisión de ellos, pero nosotros tenemos que darle la posibilidad y tenemos que estimular para que las familias estén presentes y además acompañadas por algún equipo, a integrantes del equipo de salud, para que les vaya explicando, conteniendo. Es un aspecto muy emotivo y muy fuerte para las familias. Está estudiado que las familias, después que pasó el evento, incluso con niños que murieron, ellos piensan que fue bueno haber estado, pues si no les van a quedar una cantidad de incógnitas, les va a quedar un hueco en la vida de ellos. Entonces el estar presente durante la RCP tiene que ser algo fuertemente recomendado. Miren los niveles de recomendación que tiene, pero no tiene que ser una familia que esté mirando, sino que tiene que ser una familia contenida por un integrante del equipo que les vaya explicando, que les vaya diciendo qué es lo que está pasando. Así que bueno, y respetar si alguna familia no quiere estar presente, bueno, es su derecho, pero sí tenerlos informados durante todo el tiempo de la RCP. En estas últimas recomendaciones de las 2020 se hacen hincapié en los elementos que hay que destacar como elementos fuertes, como elementos importantes. Lo que decía la doctora Dalorzo, el masaje cardíaco de alta calidad tiene que ser algo fundamental en la resucitación. Tiene que ser un masaje con una compresión a una frecuencia adecuada y a una profundidad adecuada. Ya vimos cómo tenía que manejarse esos aspectos. Pero que le dé tiempo al tórax a reexpandirse, lo que le va a permitir la llegada de sangre y el llenado de sangre a nivel intracardíaco. Si nosotros hacemos un masaje que no permita una buena reexpansión torácica, no va a haber llegada de sangre al corazón y no va a haber un gasto cardíaco eficaz. Y lo otro que es muy importante es minimizar las interrupciones de este masaje cardíaco. Por ejemplo, cuando vimos la secuencia de descargas eléctricas, se interrumpe solamente para la descarga eléctrica y después se retoma el masaje cardíaco en forma inmediata. La otra recomendación fuerte es la administración temprana de adrenalina en los pacientes que no tienen ritmos desfibrilables. Hablemos de asistolía, hablemos de bradicardia extrema, hablemos de disociación electromecánica. En la administración temprana de adrenalina se ha visto que mejora el pronóstico de estos pacientes y la sobrevida de ellos. Y en algunas situaciones especiales que tal vez no aplican tanto para nuestro país, pero bueno, en el contexto mundial de intoxicaciones y sobredosis por opiáceos, la administración de naloxona puede ser una alternativa para revertir un paro respiratorio, pero que por lo menos hasta ahora en el Uruguay y en la edad pediátrica y de adolescentes tempranos no suele ser un problema significativo. En el manejo de la vía aérea, repasemos lo que había dicho la doctora Dalorzo, intentar llevar a 20 a 30 respiraciones por minuto. Eso es porque se sugiere que es la forma ideal de darle la respiración a esos pacientes que están recibiendo RCP avanzada. La jerarquización de la ventilación bolsa-máscara. Muchas veces en el contexto de la RCP vemos que se va directo a la intubación orotraqueal o que parece ser más vistoso o que tengo más habilidades que otros para hacer una intubación. Y no es tan así. Se ha visto que la buena ventilación bolsa-máscara y sobre todo en la etapa prehospitalaria y en el manejo inicial del soporte ventilatorio tienen mejores resultados que la intubación endotraqueal. Lo otro es que cuando vamos a intubar al paciente, la utilización de sondas con manguito inflado determina mejores resultados porque determina mejor presión intratorácica, menos necesidad de cambios de tubos endotraqueales. Y la otra recomendación que era, hasta hace un tiempo como una rutina, era la aplicación de presión cricoidea para la maniobra de intubación. Se ha visto que no es tan imprescindible y ha caído un poquito su fortaleza de indicación. Las otras recomendaciones hacen a los cuidados posteriores al paro cardiorrespiratorio. Cuando nosotros tenemos un éxito de la RCP, ahí no termina, ahí recién empieza otra etapa, que es los cuidados post-resucitación, que son fundamentales para evitar que ese paciente vuelva a tener otro paro y además para proteger los órganos principales
y nosotros vamos a tener como objetivo proteger el encéfalo, por lo cual trataremos de evitar la hipotensión, trataremos de evitar la hipercapnia, la hipocapnia, tanto la hiperoxia como la hipoxia, son todos elementos deleterios. Esto lo podemos utilizar con vasopresores para mejorar la hipotensión o respondiendo con fluidos o con sangre en el shock. La hipercapnia y hipocapnia la vamos a controlar midiendo el CO2 exhalado por medio de dispositivos que miden el CO2 exhalado, y la hiperoxia e hipoxia tratando de llegar a un nivel de saturación adecuado que se estima entre 92 y 95%. Para evitar el daño que puede generar la hiperoxia y la hipoxia fundamentalmente. Y para los niños que no logran, que no recuperan la conciencia, considerar el objetivo de temperatura que nosotros tenemos que tener para tal vez haya una hipotermia que nos explique una disfunción cerebral, hacer un monitoreo continuo de la función encefálica por medio de un electroencefalograma y no apurarse a la toma de decisiones. A veces vemos que incluso en la urgencia se pueden tomar decisiones un poco rápidas hasta que no se normalice la temperatura a las 72 horas de haber iniciado la RCP. Mañana comienzan los talleres y vamos a ir viendo todos estos aspectos y queríamos detenernos en este aspecto final, que capaz que no hace la RCP, pero sí hace a todo lo que es la anticipación para evitar un paro cardiorrespiratorio, que es lo que nosotros llamamos OAC, que es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Y aquí vemos la foto de una paciente con el signo universal de llevarse las manos cruzadas al cuello y con una cara de falta de aire. Eso es el signo universal de cuerpo extraño en la vía aérea. Y que lo vamos a ver reconociendo, aplicando la secuencia ABCDE. Vamos a tener una vía aérea obstruida, que no está con una buena ventilación, y vamos también a evaluar los aspectos circulatorios y neurológicos, pero fundamentalmente vamos a ver que la que está más afectada es la A. Y nos damos cuenta, por eso, una paciente que está bien y que de golpe empieza con una tos, entonces o tenía un cuerpo extraño en la boca, estaba comiendo un caramelo, un maní, o el paciente nos hace algún gesto, sospechamos entonces que hay una aspiración de cuerpo extraño, un paciente que empieza a tener dificultad para respirar, que empieza a tener ruidos respiratorios fundamentalmente obstructivos, como un estridor, y que si esto progresa, empiezan con los cambios de coloración, el paciente empieza a ponerse pálido cianótico, y esa es la forma de reconocer. Ante la presencia entonces de un cuerpo extraño, hay distintos escenarios. Si el paciente está lúcido, está con una respiración todavía presente y está tosiendo, hablamos de obstrucción incompleta. Entonces lo que tenemos que hacer es no tocar al paciente, estimularlo para que mantenga la tos, si es un niño grande, decirle tose fuerte, dejar que adopte la posición que él prefiera. Si tenemos oxígeno, arrimar el oxígeno por una máscara a la cara del paciente, pero sin apretarle la máscara contra la cara. No intentar en este momento ningún tipo de maniobra, no sacar el cuerpo extraño de la boca, por más que nos veamos tentados, dejar que el paciente tosa, porque capaz que en ese esfuerzo de la tos sale el cuerpo extraño y se soluciona el problema. Evitar movimientos bruscos, porque eso lo que va a hacer es desplazar el cuerpo extraño a otro lugar más complicado después de sacar. O sea que si el paciente está con una tos efectiva, lo dejamos que tosa. Ahora, si vemos que el paciente tiene una tos que es inefectiva y vemos que la obstrucción es completa porque no hay movimiento respiratorio, no entra el aire, pero el paciente todavía está consciente, vamos a hacer una maniobra, que es la maniobra de Heinrich. Primero vamos a pedirle al niño, si es grande, que abra la boca y tratar de visualizar el cuerpo extraño, o si es un niño pequeño, abrir la boca y ver si el cuerpo extraño se ve. Si se ve y está cercano a la boca, vamos a intentar retirarlo con el dedo meñique, tratando de hacer como un enganche y tratar de arrastrarlo y sacarlo. Si vemos que no está cercano o visible o fácil de sacar, no vamos a sacar un cuerpo extraño a ciegas, porque lo único que vamos a hacer es profundizarlo en la vía aérea y va a ser más complicado todavía. Entonces, si vemos que el cuerpo extraño no lo podemos sacar, no está cercano a nuestros dedos, hacemos la maniobra de Heinrich.
La maniobra de Géminis tiene como objetivo generar una presión intratorácica intensa para que se expulse ese cuerpo y salga despedido a punto de partida de un aumento de la presión intratorácica. Para eso se coloca el puño del operador por encima del ombligo del niño, está con el pulgar del lado del abdomen, como está en la imagen. Y acá vemos cómo nos colocamos nosotros según la edad del niño. En los niños grandes o adolescentes, nosotros nos paramos detrás del niño y con nuestra mano y la otra mano, una mano que está sobre el epigastrio con el dedo pulgar hacia adentro y con la otra mano apretándolo, vamos a hacer una presión hacia adentro y un poquito hacia arriba. Imaginemos que está el tórax lleno de aire y nosotros queremos como apretarlo, generando un aumento de la presión intratorácica para que salga ese cuerpo extraño. Y los niños más pequeños, en tanto se mantengan conscientes, todavía está parado, lo que podemos hacer es arrodillarnos y hacer que el niño se apoye contra nuestro tórax y hacer la maniobra en forma, de esta forma para que sea efectiva, porque si nos ponemos parados frente a un niño muy pequeño, no tenemos contra qué hacer la fuerza. En los niños más pequeños, los lactantes, bueno, hacemos esta maniobra, hacemos con 2 dedos, como está marcado allí, tercio inferior del esternón, en la zona en donde se hace el masaje cardíaco, hacemos compresiones, 5 compresiones, fuertes, intensas, y si vemos que no es eficaz, que no aparece el cuerpo extraño, lo giramos al paciente, lo ponemos boca abajo, con nuestra mano tratando de que no haya una hiperflexión del cuello sobre el tórax, y hacemos golpes con el talón de la mano en el área interescapular, golpes fuertes, y volvemos a chequear si aparece el cuerpo extraño, y si no aparece lo damos vuelta al paciente, y así sucesivamente hasta que salga el cuerpo extraño. Cuando el paciente pierde la conciencia, no se puede hacer más la maniobra de esta manera, con el paciente parado. Se tiene que hacer con el paciente como si fuera una RCP. Lo vamos a acostar y vamos a hacer masaje cardíaco y vamos a chequear si con nuestras maniobras de masaje el cuerpo extraño se moviliza. Estas son las recomendaciones de manejo de cuerpo extraño de vía aérea. Vean que son todas recomendaciones de alta evidencia acá, fuerte recomendación, perdón, acá en verde, aunque la evidencia no es tan alta, pero de fuerte recomendación. Si el paciente está tosiendo, hay que dejarlo que el paciente tosa. Cuando el paciente ya tiene una obstrucción severa, hay que hacer las compresiones abdominales hasta que el paciente saque el cuerpo extraño o hasta que pierda el conocimiento. Y que, bueno, en los niños pequeños, en los lactantes, vamos a hacer las maniobras de compresiones torácicas en el esternón y lo vamos a dar vuelta para hacer las compresiones torácicas interescapular, y eso lo vamos a ir viendo en el taller que van a tener ustedes. Y cuando el paciente no responde, quiere decir que está en un estado de paro cardiocirculatorio y vamos a iniciar nuestras maniobras de RCP. Y siempre recordar de nunca ir a buscar un cuerpo extraño a ciegas, salvo que nosotros lo podamos tomar con nuestros dedos. Acá hay un esquema que resume un poco el manejo de la OAC, que cuando un paciente entonces tiene una tos efectiva, o sea, es un paciente que está consciente, despierto, tosiendo, lo dejamos que tosa, a ver si logramos que esa tos expulse el cuerpo extraño. Cuando la tos empieza a ser inefectiva y vemos que el paciente ya empieza a comprometerse la ventilación con un paciente consciente, en niños pequeños hacemos los golpes, como ya dijimos, en los niños más grandes hacemos las compresiones abdominales, y si el paciente está en paro cardiorrespiratorio, vamos a hacer unas maniobras de RCP. Esto lo vamos a repasar en los talleres. Bueno, por acá vamos dejando un poco la presentación, es lo que queríamos mostrarles. Tal vez sea demasiada información para una actividad continua de un rato, de unas horas, pero bueno, es la forma de ir arrimando el conocimiento, la forma de que ustedes se vayan estimulando para que vayan a leer las guías AJA que están disponibles, y que en los talleres vamos a ir mejorando todos estos conceptos teóricos. Así que, bueno, les agradecemos a los que se mantuvieron presentes, háganles saber a los otros practicantes internos que esta actividad va a ser grabada y después lo vamos a subir a la EVA.
el doctor Everett sube este material y va a estar disponible para todos ustedes. Así que bueno, si que les quedó alguna duda, tenemos 1 o 2 minutitos para sacar alguna de ellas, o si no, capaz que es más efectivo cuando esté mañana en los talleres, en cada una de las estaciones, con el equipo docente, de sacarse la duda de las cuestiones que seguramente alguna haya quedado para ustedes. En los talleres o estamos disponibles si tienen algún comentario o hay algo que no se haya entendido, tanto para ustedes que estuvieran presentes o para los que lo escuchen posteriormente, estamos disponibles también para contestar. Bueno, ustedes ya tienen bien los calendarios tienen, perdón, bien los calendarios disponibles en la EVA, ¿no? Para los que empiezan mañana. Sabés que yo no sabía cuándo eran los talleres, ¿no? O sea, esta actividad sí me enteré antes de ayer. La actividad estaba colgada en la EVA, lo que no estaba el horario de este teórico, y los talleres están todos en la EVA. Chequea la página de EVA porque están ahí la distribución de los grupos. Está impecable. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces dejamos por acá y nos vemos mañana en los talleres. Bueno, pasen bien. Chao. Hasta luego. Saludos.